Buenas tardes, bienvenidos aquí y allá donde nos estén escuchando. Es un privilegio, un gusto poder meditar en esta tarde en la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestra meditación en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Hechos capítulo 10. Recuerde que nuestro versículo en el que hemos estado nosotros recordando cada vez que estamos meditando acerca de algún pasaje de Hechos es Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Es no solamente para memorizarlo, sino pues para que lo pongamos por obra, ¿verdad? Sea una parte de nuestra vida, entendamos que esa es nuestra misión. Hechos 1:8, el Señor le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder, ¿verdad? Ahorita este último canto entonábamos acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pidiéndole. Espero que no lo haya hecho usted así nada más como les decimos, cantar por cantar, ¿verdad? Que nosotros lo entendamos, que el único que nos puede dar el poder para vivir una vida que agrada a Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona la tercera persona de la divinidad, que nos da el poder para ser libres de la maldad, del pecado, ¿verdad? Nos da el poder para vivir una vida transformada para la gloria de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos, es un verdadero creyente, con la ayuda, con la presencia, con la plenitud del Espíritu Santo va a poder vivir una vida que honra y agrada al Señor, ¿verdad? Pero no nada más es pues para vivir una vida egocéntrica, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Nosotros podemos decir, sí, yo era un mal hablado, pero el Señor cambió mi manera de expresarme y ahora puedo ser alguien que habla adecuadamente, sin ofender, sin lastimar a las personas, ¿verdad? A lo mejor antes yo era un borracho, ¿verdad? Pero Jesús vino a mi vida y Él me trajo libertad de la esclavitud del alcoholismo, ¿no? O yo era esto, yo era aquello, ¿verdad? Y ahora puedo dar testimonio de eso, ¿verdad? Nosotros somos testigos de eso y cada día en nuestra vida podemos experimentar ese cambio para que la gente, pues cuando nos pregunte o vea algo, nosotros podamos aprovechar esas oportunidades para hablarles del Dios Todopoderoso que está vivo, ¿verdad? Que Él envió a su Hijo. En estos días, en este mes ya viene la famosa o dichosa Semana Santa, cargada de religiosismo, pero la religión nunca ha salvado a nadie, ¿verdad? El único que salva es Jesús. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, ¿verdad? Y dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esa es nuestra misión. Comentaba en el otro servicio que a veces nuestro cristianismo pues más bien se ha vuelto egocentrismo, ¿no? O es muy egocéntrico nuestro cristianismo. Y solamente es mi, a veces nuestras oraciones son mi. Y no estoy diciendo que no levantemos nuestras peticiones al Señor cuando estamos pasando algunas circunstancias, necesidades, sea de carácter del que sea, ¿no? Pero nos hemos centrado mucho en mi bienestar, en mi paz, en mi tranquilidad, en mi gozo, en mi felicidad, y en mí. Y se nos olvida que el Señor dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura, ¿verdad? Y entonces tenemos que volvernos más cristocéntricos, más nuestra vida centrada en el Señor Jesús. Estamos aquí para glorificar su nombre. Vivimos como Dios nos pide para glorificar su nombre, por amor a su nombre, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque reconocemos que solamente es el que nos puede dar esa capacidad para poderle serle agradables, ¿verdad? Entonces, y me seréis, ¿qué? Testigos. Nosotros estamos llamados a eso, amado, que el Señor nos ayude, cada quien pues nos despertemos, porque o nos despertamos o nos van a despertar. Y yo creo que más vale, como ya vimos en alguna parte de la Escritura, ¿verdad? Más vale que nos despertemos antes de que el Señor nos despierte y nos sacuda. Ya nos dio una media sacudida, ¿verdad? Ahora cuando estuvimos confinados. Y pues muchos, pues ahora sí que fue como un cernidor
Pero la vida sigue y nosotros cada día los tiempos son más terribles, más malos, de una u otra manera. Los tiempos siempre han sido terribles. En el tiempo de Pablo y de las Escrituras, pues a los niños que no querían, pues los aventaban ahí al río, así como era en el Imperio Romano. O sea, no tenían empacho en arrojarlos y aventarlos, ¿verdad? Los basureros, echarlos a los ríos. Eso no ha cambiado, pero ahora ya es más terrible, ya se legisla, ya se dan autorizaciones, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros estar bien firmes en la verdad de Dios, amén, bien firmes para resistir todo lo que viene en contra del nombre del Señor, ¿verdad? La oposición que viene por causa de vivir una vida que honra al Señor Jesús. Bueno, entonces regresando al punto de Hechos 10, Pedro ahora se encuentra, ¿verdad?, delante de Cornelio. Nada más vamos a hacer un pequeño repaso. Cornelio, recuerde que era un soldado romano, ¿verdad? Había muchas razones para las que Pedro humanamente hablando, no había razón para que él estuviera en casa de Cornelio, ¿verdad? Era un enemigo del pueblo de Israel, ¿verdad? Era un soldado romano, era un centurión, pero aparte de todo era un gentil, ¿verdad? Y como Pedro le dijo ahí en el versículo 28 a Pedro cuando llegó ahí con Cornelio y les expresó lo siguiente, dice: vosotros sabéis, versículo 28, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho trabajo a veces entender este tipo de cosas porque pues estamos en otro tiempo, en otras circunstancias, ¿no? En ese tiempo, preponderantemente, los creyentes, la congregación de los santos, estaba compuesta mayoritariamente, y hasta este punto, la congregación 100% era compuesta por judíos, ¿verdad? Judíos de raza. Y pues los gentiles pues no pintaban, ¿no? Sin embargo, ahora, en estos tiempos, ¿verdad?, dentro de los creyentes, la mayor cantidad de creyentes somos gentiles o no judíos, ¿no? Entonces ahora ya la cuestión está un poco invertida en ese sentido, y nos cuesta trabajo a lo mejor entender algunas cosas con respecto a lo que sucedía en esos tiempos. Pero ellos, imagínense a Pedro, ¿verdad?, con esta mentalidad, con todo este trasfondo, ¿verdad?, que él tenía en su mente que no estaba bien, no estaba permitido. No solamente ellos interpretaban algunas cosas que estaban ahí en las Escrituras, sino que de alguna manera adicional, conforme a las tradiciones de algunos rabinos, pues ellos ni siquiera tenían permitido pues posar su pie, por ejemplo, en la casa de un gentil, ¿no? Ni siquiera hacer tratos con los gentiles, ¿no? O sea, según ellos establecían. Entonces para ellos era algo como Pedro le dijo, pues no bien visto, ¿verdad? No era adecuado. Así que pues ahí está Pedro, ¿verdad?, llegando a casa de Cornelio, porque tanto Pedro como Cornelio habían recibido una visitación, uno y el otro, por parte de Dios, a través de Pedro por medio de una visión, una visión en la que él veía un lienzo, ¿verdad?, donde descendían animales de toda clase, ¿verdad? Y el Señor le decía a Pedro: mata y come, y Pedro le decía al Señor: no, Señor, yo nunca he comido, he participado de animales de este tipo, ¿verdad?, inmundos. El Señor le dijo: pues lo que el Señor ha limpiado, tú no lo llames común, no lo llames inmundo. 3 veces le dijo esto el Señor para enfatizar que venía un cambio, había algo que Pedro tenía que entender de ese mensaje, ¿verdad? A Cornelio, por su parte, Dios había enviado a un ángel a decirle, ¿verdad?, que mandara a llamar a un hombre llamado Pedro, que vivía en tal lugar, en tal sitio, y que él iba a hablarle lo que le hacía falta a Cornelio. ¿Qué le hacía falta a Cornelio? Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre justo, un hombre que era misericordioso con su prójimo, era un hombre que desde el punto de vista humano era un buen hombre desde el punto de vista humano. Pero acuérdese que pues no, tanto los buenos hombres como los malos, más recalcitrantes, ambos, todos necesitamos, ¿verdad?, el Evangelio del Señor Jesús, entender que Jesús vino a morir por nuestros pecados, amén, y que Él es el único que puede reconciliarnos con el Padre. Entonces, Pedro, el Señor trabajando en ambos, pues logró esta situación. Ahora bien, fíjese que aquí ya se va a cumplir otra palabra que el Señor le había dicho a Pedro. ¿Se acuerda que estando él todavía en su ministerio terrenal, el Señor le dijo a Pedro, después de esa confesión donde Pedro dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, tú eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Tú eres una piedra, pero sobre esta roca, hablando de Él mismo, hablando del Señor Jesús, edificaré mi iglesia y a ti te voy a dar las llaves del reino, ¿verdad? Y Pedro ya había abierto la primera puerta para que entrara la gente al reino, y esa primera vez que usó las llaves, no crea que Pedro traiga aquí, como luego dicen unos, ¿no? Un llavero, ¿no? No, estaba hablando del Señor en sentido figurado, ¿verdad? Que Pedro iba a tener el privilegio de llevar el mensaje del Evangelio. En primer lugar, se los llevó a los judíos en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y entonces, hasta este punto, los judíos, yo creo que, y en términos generales así se asume, pensaban que el Evangelio solamente era para los judíos. Pero Dios tenía que tratar con su pueblo para hacerles entender que el Evangelio iba a traspasar fronteras, ya no solamente de carácter territorial, como ya estaba ocurriendo. Se acuerda que el Señor les dijo Judea, Jerusalén, Judea, Samaria. El Evangelio ya había llegado hasta estas regiones, ¿verdad? De Damasco, de Siria. Pero ahora iba a traspasar otras fronteras, ya no solamente fronteras de carácter territorial, ahora iba a trasladarse el Evangelio, a llegar a los gentiles. Los que han estado o siguiendo las meditaciones que hemos tenido de los profetas, ¿verdad? Como Isaías y otros que hemos estado estudiando los miércoles, saben que en las profecías hay muchas palabras del Señor diciéndole al pueblo que Dios iba también a llamar a pueblo que no era su pueblo, a nación que no era su nación, Dios la iba también a llamar, ¿verdad? Y entonces había muchas profecías que hablaban de que el mensaje del Evangelio iba a llegar a otras personas, ¿verdad? Y entonces, pues aquí se va a cumplir esta segunda parte, ¿verdad? Pedro ahora va a convertirse en aquel que va a abrir las puertas del reino a los gentiles. Y se va a convertir en un parteaguas para tanto ellos. Vamos a ir viéndolo más adelante conforme vayamos nosotros avanzando en nuestra meditación del libro de los Hechos, porque le digo, nosotros ya perdemos la dimensión a veces de las cosas, pero el hecho de que Pedro llegara a casa de Cornelio y le hablara del Evangelio fue todo un punto de quiebre, fue un punto de inflexión y llegó a trastornar la situación en medio de los creyentes de tal manera que conforme vamos a estudiar, pues tuvieron que hasta ponerse de acuerdo porque había una situación ahí que ellos no comprendían del todo, ¿no? Para los judíos, digamos, el ABC de que alguien viniera a formar parte del pueblo de Dios era, pues bueno, ten fe, ¿crees en el Dios de Abraham? No, pues sí creo en el Dios de Abraham. Bueno, pues el siguiente paso, si tú crees en el Dios de Abraham, pues tienes que, en el caso de los varones, circuncidarte, ¿verdad? Para que seas parte del pueblo, del pacto, ¿verdad? Entonces, y después de eso, también había un bautismo, tanto de hombres como de mujeres. Digamos, ese era así como que el procedimiento general, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios iba a hacer algo que iba a revolucionar la mente de esos judíos de ese tiempo. De entrada, llevando a Pedro a que estuviera en la casa de un gentil. Por eso dice Pedro lo siguiente. Entonces vamos a seguirle, ya nos ubicamos. Entonces, versículo 34, vamos a terminar toda la meditación del capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, hablando a Cornelio y a toda la gente que estaba ahí, dice la palabra, como vimos la vez pasada, estaban bien atentos, como usted comprenderá, ¿verdad? Prestos para oír todo lo que Dios te ha mandado, le dijo Cornelio. Dice el versículo 33, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Así está usted ahorita, ¿no? Está bien atento, bien dispuesto a escuchar todo lo que Dios, ¿qué? Ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, es necesario, dice Romanos capítulo 10, la fe viene y el oír. Pero ¿cómo van a creer, dice Pablo en Romanos, cómo van a creer la gente si no han qué? Oído. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Usted dirá, no, pues a mí no me han enviado. Pues estamos malentendiendo, ¿verdad? El Evangelio, porque Jesús dijo en Hechos 1:8, ¿me seréis qué? Entonces ya nos mandó o no nos mandó, ¿verdad? Ya nos mandó. ¿A qué? A predicar el Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermano, nosotros tenemos también a lo mejor que a veces nosotros tenemos a veces predisposición o prejuicios
con respecto a la gente, ¿no? Nosotros que somos mestizos, bueno, yo que soy mestizo, usted no, usted es pura sangre. Yo que soy mestizo, decir, no, pues al otro lado del charco, a esos del otro lado del charco, ¿no? Para no meterme en líos, ¿no? Pero usted entiende, ¿no? Esos del otro lado del charco, nada más vinieron aquí a hacer de las suyas, ¿no? Pero por otro lado, a lo mejor mirar con desprecio o como si fuera una persona de no sé qué categoría, a alguien que es de indígena, por ejemplo, ¿no? Cuando, pues, como dicen, el nopal lo traigo en la cara, ¿no? ¿Sí me explico? Y a veces nos limitamos, ¿no? Nos limitamos. Eso nada más por poner un ejemplo. A lo mejor a lo mejor nosotros no lo vemos tan evidente, pero hay aún en nuestro país lugares donde es muy evidente a veces prejuicios que se tienen con respecto a la gente, ¿no? Por su cultura, por sus antecedentes, por etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios desea que nosotros, como mensajeros de Él, eso no deba ser una barrera para llevarle el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Él no muestra ningún favoritismo ni parcialidad en razón de nada. No, es que a los ricos, ¿no? Pues seguramente Dios va a levantar gente que tenga capacidad de estar en esos círculos sociales donde la gente es pues, ricachona. Dios así es, porque Él es Dios todo soberano, como nos enseñaban la vez pasada. Y también va a haber gente que puede estar en lugares de los más, a nuestros ojos, que ni siquiera, a lo mejor alguien se tendría que poner 20 pinzas en la nariz. Pero Dios va a levantar, hay gente. Amén. Que puede estar ahí en medio de esa gente que está necesitada, de esos pepenadores a lo mejor. ¿Sí me explico? Porque para Dios ni el uno ni el otro son más ni menos, ¿verdad? Todos estamos necesitados. Porque Dios no hace ¿qué? Porque Él no muestra favoritismo ni parcialidad. Él desea que toda la gente venga al conocimiento de Él y la gente pueda encontrar en Él la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Él, como dice Pedro ahí en el versículo 35, le decía a esta audiencia, sino que en toda nación Él se agrada del que le teme y hace justicia. Dios está inclinado a aquellos porque hay gente que así es, tiene cierto temor, tiene cierto entendimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Gente que está queriendo buscar a Dios, pero acuérdese que como Cornelio, si no tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aunque seamos muy buenos, de nada sirve, ¿verdad? Pero así también, pues los malos, más malos, que usted dice, no, pues eso no tiene remedio, ¿verdad? Este es tan malo que hasta al diablo le da miedo, ¿no? Estoy siendo a lo mejor una torpeza, ¿no? Pero ese también necesita de Dios, amén. Como el que parece que es tan bueno que no lo necesita, ¿verdad? Porque Dios no hace ¿qué? Y ahí necesitamos estar nosotros, amado, para llevarles el mensaje del Evangelio. La imparcialidad de Dios no es una idea nueva, Pedro no estaba descubriendo el hilo negro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Deuteronomio 10:17, hablando del juicio, porque la acepción de persona, Dios no hace acepción de personas, es tanto para su juicio como para ejercer su misericordia, O sea, cuando Él venga a establecer el juicio sobre la gente, no va a decir, bueno, porque tú eras ricachón, pues a ti te va a tocar menos condenación. O a ti porque eras pobre te va a tocar más condenación. Si rechazamos al Señor, a la salvación de nuestro Dios, tanto uno como el otro, van a recibir cada uno conforme a lo que haya hecho, ¿no? Porque Jehová, dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace ni toma cohecho. O sea, nosotros no podemos sobornar a Dios. Nosotros no podemos como el fariseo aquel que estaba orando para consigo mismo. Es que yo doy diezmos, es que yo ofrendo, es que yo ayuno 3 veces, y es que yo esto y yo que aquello, ¿verdad? Y dice la Escritura que no se lo justifica. Nosotros podemos sobornar a Dios.
Ay, Dios, yo tanto tiempo que te he servido y que esto y que aquello y ahora parece que no me contestas, no me oyes. Pues estamos adoptando una misma actitud de como de, pues es que ahora me debes, ¿no? Me debe los favores que yo te he hecho, como si Dios le hiciéramos favores. Cuando Dios no le debe a nadie nada. Dios no le debe a nadie nada. Y aunque no malinterpretemos las escrituras, cuando Él dice, por ejemplo, los que le sirven a Él no se va a olvidar de su obra de amor. No está hablando de este tipo de cosas, es otra historia. No nos vamos a embrollar. Segundo de Crónicas 19:7. Entonces no podemos sobornar a Dios con nada. ¿Verdad? Entonces, porque Él no hace excepción de personas. Sea pues, dice segundo de Crónicas 19:7, Josafat estaba con el pueblo de Israel haciendo frente a una batalla y en medio de esta situación, Josafat le dice así al pueblo de Israel, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, ojalá todos nosotros tomáramos estas palabras, La palabra de Dios tiene tanta riqueza. Fíjese, sea con vosotros el temor de ¿quién? Mirad lo que hacéis, eso es para todos, amados, para todos. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. A veces algunos compañeros, ahorita me acordé que decían, traían en ese tiempo una frasecita muy pegada que decían, ay, ahorita se me acaba de borrar de la cabeza, pero hacían referencia a que ahí te las ibas a ver con Dios, y yo le decía, ten cuidado con lo que dices, porque ciertamente, ¿verdad? Dios va a tener cuidado de lo que tú estás diciendo también, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos tomar el nombre de Dios en vano así impunemente, verdad? Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de ¿qué? O sea, no podemos estar jugando con Dios y tomarlo ahí como en broma, ni mucho menos, ¿verdad? Pablo hablando en Romanos 2:11, hablando de los gentiles y de los judíos, hablando acerca de que están separados de Dios, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por cuanto todos, dice la Escritura, pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ese es un hecho. Aún aunque alguien esté aquí, si alguien todavía, aunque esté aquí y haya pasado 20 años aquí, y haya oído 20,000 predicaciones, y haya oído 20,000 mensajes, si su vida no la ha rendido al Señor Jesús, si no ha hecho una decisión de aceptar su condición de pecador y reconocer que el único que puede cambiar nuestra mente y nuestro corazón y el único que es nuestro suficiente Salvador es Él y que su corazón se ha transformado, ¿verdad? Dios lo va de todos modos a tener por no su hijo, ¿verdad? Entonces eso es importante porque no hay excepción de personas para con Dios. Todos estamos destituidos de Dios y Él vino para reconciliarnos con Él. 1 de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice Pedro, y ponga atención, conducíos en temor todo el tiempo ¿de qué? Porque Dios no hace ¿qué? Él no tiene favoritos, ¿verdad? Él no tiene favoritos. No dices que tú eres más que el otro, no. ¿Verdad? Él no tiene en ese sentido favoritos, ¿verdad? Él tiene una norma y conforme esa norma que Él tiene, que es lo dice su palabra, conforme esa norma nos va, si somos sus hijos, nos va a disciplinar, ¿verdad? Así, eso le pasa a los papás, ¿verdad? Los papás no pueden disciplinar así indiscriminadamente a sus hijos, tienen que establecer la norma y dependiendo de la situación, pues ya tocará la disciplina, ¿no? Entonces, así es con nuestro Dios. Sino que en toda nación, versículo 35, regresamos con Pedro a este capítulo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Jesús es nuestra paz. ¿Verdad? Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? O sea, siempre, usted va a ver en las Escrituras que el foco es Jesús, Jesús, Jesús. En nuestro testimonio tenemos que llevar a la gente a los pies de quién? Soy lo que soy por la gracia de Dios, tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Si algo he logrado es por quién?
por la gracia de Dios. Siempre tenemos que apuntar hacia dónde, hacia Jesús, hacia Jesús. Aún en medio de la desesperación, de situaciones difíciles en nuestra vida que estemos afrontando, tenemos que, si alguien nos pregunta, si alguien ve en nosotros algo para testificar, decir, mi fe está en Jesús, a lo mejor me estoy muriendo, pero yo sé en quién he creído, y sé que mi Dios me va, este cuerpo que se está corrompiendo, que se está muriendo, Dios lo va a revestir de un cuerpo glorificado y testificamos, ¿me explico? Y yo sé que a lo mejor ahorita me pasó esto en mi trabajo, pero yo sé que mi Dios es mi proveedor, mi sustentador. ¿Sí? O sea, siempre hay que, ¿qué? Aprovechar ¿para qué? Para hablar de Jesús, para hablar de Jesús, para hablar de Jesús. Ay, qué joven, ya llegaste aquí a ser el mero, el machuchón de los machuchones ahí en la empresa donde estás. Qué picudo eres. No, no soy picudo. Por la gracia de Dios, Él me ayuda, Él me da la sabiduría, Él me da la guía. Y órale, les vamos a caer gordos porque para todo es Dios, tú todo es Dios, todo es Dios, tú todo es Dios. Que si estás bien es Dios, que si estás mal es Dios, que si te va bien es Dios, que si no te va bien, según los hombres, es para la gloria de Dios. Pues sí, ¿por qué? Pues porque es mi Dios, porque yo soy su hijo. Y porque yo he creído en Él y he puesto mi confianza en Él. Y Él es mi Salvador, y Él es mi Señor. Amén. Entonces Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es, ¿qué? Señor de todos. Y Pedro empieza aquí a testificarles. De alguna manera usted va a ver el mensaje del Evangelio. Aquí está otra vez sintetizado. Pedro lo está sintetizando. Obviamente Lucas pues no puede ponerlo. Probablemente aquí no están todas las palabras que dijo Pedro, pero Lucas lo está sintetizando para nosotros, para que aprendamos cuál es la centralidad del mensaje cuando nosotros vamos a testificarle a la gente. ¿De qué tenemos que testificarle? De lo guapo que somos, de lo bien que nos va en la vida, de lo feliz, de lo dichoso, de que no todo es miel sobre hojuelas. No nos dice eso el Señor, que testifiquemos. ¿De qué vamos a testificar? De lo que es Jesús, de lo que hizo Jesús. Y ahorita nos va a decir en dónde lo hizo y cómo lo hizo. Este es Señor de quién? De todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Entonces Pedro va a hacer remembranza del ministerio del Señor, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con ¿qué? Y poder a Jesús de Nazaret. Era alguien bien conocido, de un lugar bien conocido, de alguien que ellos sabían que era una realidad en ese tiempo, ¿verdad? Para nosotros pues ya está lejano, ¿verdad? Sin embargo, usted puede ver en este mes, que va a ser un mes cargado de religiosismo, aprovechar para decirle a la gente, oye, qué bueno que vas a ir a Semana Santa, qué bueno que te estás a lo mejor haciendo la cuaresma, pero ¿sabes qué? Esas cosas no tienen poder contra los apetitos de la carne, porque el único que puede ayudarnos a vencer nuestra tendencia de hacer lo malo y de ser como somos es Jesús. Por eso murió y ya te olvidas de que coma empanadas de pescado, ¿me explico? Es que no es el punto ese, ¿sí me estoy explicando? Porque a veces nos enfocamos en eso y en lugar de enfocarnos y aprovechar eso para hablarle del Evangelio, ¿verdad? Censuramos y criticamos. Cuando nuestra labor es ¿qué? Hablarles del Evangelio, hablarles del Señor Jesús, de lo que Él verdaderamente hizo. Y si como anduvo, ¿qué? Dice el versículo 38, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque para eso vino el Hijo del Hombre, dice Hebreos, para deshacer las obras de las tinieblas. Oiga, creyente, por eso los creyentes no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, los que hemos nacido de nuevo verdaderamente. No participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque así como el Señor Jesús recibió poder y estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, también Él desea que nosotros vivamos una vida libre y también demos testimonio a través de esto a aquellos que siguen oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, ¿con quién? Y vosotros me seréis ¿qué? Porque yo les voy a dar ¿a quién? ¿El cual les va a dar qué? ¿Para qué? Para testificar, amén. Ya me doy por bien servido. Ahora, ya que estamos contestando bien,
Vamos a actuarlo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser estos testigos eficaces, primeramente en nuestra casa, que el Señor nos ayude, ahí nuestra familia está necesitada, tu hijo está necesitado, no de que lo estés ahí nada más coscorroneando, ¿verdad? Regañando, está deseoso de ver en ti un ejemplo de santidad, de amor, de pureza, de equilibrio. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que la gente, nuestro prójimo más cercano, está deseoso. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A guardar un testimonio íntegro, ¿verdad? Y también nos perdone por no haberlo hecho. Dice que por causa de no haberlo hecho, el nombre de Él es blasfemado, ¿verdad? Dice, y nosotros, y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con quién, con Él. Versículo 39. Pedro sigue resumiendo el mensaje del Evangelio. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El justo por los injustos. Aquel que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿verdad? Y el que no hizo lo malo, fue llevado a un madero, o en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y muerto como un delincuente más, como un transgresor más. Él fue contado entre los transgresores, dice Isaías, ¿verdad? Pero Él lo hizo ¿por quién? Por amor a ti, por amor a mí. Él se ofreció en propiciación, a cambio de nosotros se ofreció Él. Él tomó nuestro lugar. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. A quienes mataron colgándole en un madero. La gente hasta ahora hace sus convocatorias para ver quién va a representar al Señor Jesús. No sabemos, no entendemos. Pero como le repito, antes de censurarles y señalarles, pues aprovechemos eso, ¿no? Para hablarles, oye, mira, pues si tú estás viendo esto, no tenemos idea de lo que Él padeció en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y así tenemos que aprovechar esas oportunidades para hablarles del mensaje del Evangelio. Amén. Y si a quien mataron colgándole en un madero, el mensaje del Evangelio es, Cristo, ¿a qué vino a esta tierra? A morir por nuestros pecados. Amén. A morir por nuestros pecados. Y hay que hablarle a la gente que Jesús vino a morir, ¿por qué? Por nuestros pecados. Pero que al tercer día resucitó entre los muertos por el poder de Dios. Y ese Dios que es todopoderoso y que fue todopoderoso y es todopoderoso, pero que fue todopoderoso para levantar a Jesús de la muerte a los 3 días, es el mismo Dios todopoderoso que puede obrar en tu vida para libertarte del pecado. Amén. Como lo hizo conmigo. Ya le haces así. ¿No? Y le haces. Porque yo era esto, yo era esto, yo era esto, yo era esto. Y no te lo digo para vanagloria, me vergüenza, yo era malo, yo era terrible, ¿no? Pero ahora, por la gracia de Dios, Él me ha salvado, me ha rescatado. Y quiero, y trato, busco vivir una vida que le honre a Él, ¿verdad? Y a le levantó Dios. Entonces la otra parte del mensaje del Evangelio es no solamente que Jesús murió por nuestros pecados, sino que fue levantado el tercer día, conforme a las Escrituras, versículo 40. A levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había Dios ordenado de antemano. Está hablando de todos aquellos que fueron testigos de que le vieron, como Pedro, como Juan, como las Marías, ¿no? María Magdalena, María su mamá y otras Marías, no creo que nada más estoy hablando así, ¿verdad? Y dice Pablo en 1 Corintios 15, se apareció hasta 500 hermanos, y después de aparecerse a tantos, al último como a un abortivo se me presentó a mí, se me manifestó el Señor, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de eso. A lo mejor nosotros ahora no somos... No podemos decir nosotros hemos visto a Jesús resucitado, pero sí podemos decir que el poder del Señor Jesús resucitado ha hecho lo posible en mi vida para dejar lo malo, para dejar lo malo. Él es el que me ha dado el poder para vencer todo el pecado, toda la maldad. Póngale el apellido que quiera ya, cada quien. Si a alguien todavía
alguien, un creyente verdadero, no necesita manifestar frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Ya no voy a meter ahorita en eso. Y dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos, versículo 41, que Dios se había ordenado de antemano a nosotros. Fíjese hasta dónde llegaba ese testimonio de resurrección. Dice, nosotros que comimos y bebimos. No era como dicen algunos que tuvieron una alucinación colectiva y que todos esos emocionados, así estaban tan en shock en su mente que se imaginaron que Jesús había resucitado. Dice Pedro, no, ni fuimos con María Sabina, ni nos dimos un pericazo, ni estuvimos alucinados, ni no comimos ningún peyote, pues para que me entienda, ¿verdad? Ningún alucígeno. También era real, no estábamos drogados, tan real era que Jesús había resucitado, que ¿qué? Que comimos y bebimos con Él. Tremendo, ¿no? Y nos mandó, versículo 42, ¿qué dice? Y nos mandó, ¿a quiénes? Pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿y qué? Y me seréis testigos. Id y haced discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, eso es un mandato, es una orden, amado, necesitamos despertar, pueblo, necesitamos despertar. Porque o despertamos o nos despiertan. A lo mejor ahí en la sacudida algunos se siguen dormidos y pues ya. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios, y es otra parte del mensaje del Evangelio que necesitamos entender y también hablarle a la gente, que Él es Dios, el Dios que ha puesto al Señor Jesús, ¿por qué? Por juez. Él es el juez soberano. Va a juzgar a todos nos va a juzgar. No hay nadie que vayamos porque Dios no hace qué. Y Dios va a juzgar a todos. Nos va a juzgar a todos nos va a juzgar. En la primera juicio, cuando separe a los cabritos de las ovejas, ese ya es el primer juicio. Pero después que haya separado a los cabritos y a las ovejas, a ver, ovejita, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con aquello? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con lo otro? Igual a los cabritos ya los habrá separado. Y a ti por esto, y por esto, y por esto. O sea, no hay nadie que no vayamos a... Ahora, ¿sí entiende la diferencia de un juicio y de otro? El primero es para salvación o para condenación, y ese se decide aquí en esta tierra, ¿verdad? Y el otro pues ya va a ser un juicio de obras, de consecuencia de lo que hayamos recibido nosotros de la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso pues ya nos dará recompensas o pues nos quedaremos nada más como el chinito milando, ¿verdad? Y a veces nos falta, le decía que a veces a la gente no le hablamos. Cuando Pablo estaba con un procónsul dando su testimonio, porque a él lo habían apresado y estaba camino a Roma, o iba a empezar ese proceso de ir camino a Roma, eso lo vamos a ver más adelante, porque cuando Pablo le estaba testificando a este procónsul, dice la Escritura que cuando Pablo llegó al punto en el que le empezó a hablar del juicio venidero, este procónsul le dijo a Pablo, ya no me sigas hablando más de eso. A un procónsul, porque un procónsul tenía entendimiento cuando alguien le empezaba a hablar del sentido de la justicia y de lo que implicaba la justicia. Porque si algo nos dejaron los romanos, fue el derecho romano. Y donde se establecen perfectamente las reglas del juego y de las consecuencias de quebrantar las reglas del juego. Entonces, cuando el procónsul empezó a oír que Dios es un juez que va a hacer juicio, entendió que él no estaba en los mejores términos para hacer y prefirió mejor no
no ir, ¿verdad? Como algunos de nosotros comprenderemos, ¿verdad? Mejor preferimos no ir. De este dan testimonio, dice la Escritura, versículo 43. Entonces le decía, tenemos que dar a la gente, cuando le hablemos también tenemos que hablarle del juicio venidero, ¿eh? A veces yo cuando platico con algunos compañeros, les digo, ¿y cómo vas a presentarte delante de él cuando estés ahí? ¿Qué le vas a decir? ¿En razón de qué? ¿En razón de qué tú le vas a decir que te reciba? ¿En razón de qué? Pues nos hace una pregunta, pues, usted no le estoy diciendo que me la conteste. ¿En razón de qué? ¿O en base a qué? Él te tiene que recibir. Él te tiene que dar entrada a su presencia. Y es donde, ahí viene la reflexión, ¿verdad? Porque hay un juicio que va a venir. Dice versículo 43, sigue hablando Pedro del Señor, ¿verdad? O sea, sigue hablando del Señor, del Señor Jesús, del Mesías. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, porque hay un nombre dado a los hombres, solamente hay un nombre dado a los hombres en el que nosotros podemos ser ¿qué? Y ese es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Solamente hay un nombre dado a los hombres en los que nosotros podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren. No es una creencia nada más de creo, porque como estaba viendo la meditación de alguien, pues todos creen, ¿verdad? Creen. El problema no es creer, sino es obedecer el mensaje del Evangelio, es vivir el mensaje del Evangelio, es la razón de la fe, ¿verdad? Experimentarlo, vivirlo. Dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, a veces le decimos a la gente, no, es que mira, Jesús te ama y va a salir de Él te va a ayudar a salir de tus problemas. Sí, nada más ¿por qué le decimos a la gente que va a salir de sus problemas? Sí le ama, ¿va? No estoy diciendo que no le diga y que no tampoco le estoy diciendo que a lo mejor no le diga que, pero tenemos que ir más allá a veces un mensaje tan simplificado, tan diluido. Lo que la gente necesitamos es ser libres de la paga del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. El único que puede librarnos de la paga del pecado es Jesús, porque Él vino a pagar por nosotros. El único que puede librarnos del poder del pecado es el poder del Espíritu Santo. Y el único que puede librarnos de la presencia del pecado es el poder de la resurrección del Señor Jesús cuando Él venga por su iglesia o cuando Él nos arrebate. ¿Sale? No hay otro. Y mientras Pedro ahí estaba en esta disertación, ¿verdad? Fíjese, entonces acuérdese, para los judíos, para ellos, pues la mecánica era, o el procedimiento, el método, llámele, o los pasos, el ABC, como quiere decirle, era tener fe en quién, en el Dios de Abraham, ¿no? Creer en el Dios de Abraham. Y después de tener fe y de creer en el Dios de Abraham, pues circuncidarse en el caso de los hombres, porque ese era el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Y lo tercero, pues va a bautizarse y otras cosas, ¿no? ¿Sí me explico? Pero el Señor siempre busca enseñarnos que a veces tenemos que salirnos de nuestros métodos. Les decía en la mañana, por ejemplo, nosotros le predicamos a la gente el Evangelio, ¿para qué? Para traerlos aquí, al Centro Cristiano Vista Hermosa. ¿Para eso les predicamos el Evangelio? No se me quede con cara de... ¿Sí o no? Pues no. O sea, lo importante no es que vengan al Centro Cristiano Vista Hermosa. Lo importante es que la gente venga ¿a quién? A Cristo, a los pies de Cristo, que le pida perdón al Señor, que se reconcilie con Él por medio de Jesús. Y si eso, pues en ese proceso de testificarle y compartirle la palabra y a llevarlo, ¿verdad?, a la fe y apoyarlo en su crecimiento a la fe, Él pues, decide, cree conveniente congregarse en medio de nosotros, está bien, pero si usted a través de lo que usted platica con él, usted cree conveniente que necesite irse a otro lugar, pues vaya, acompáñelo, intégrelo y ya usted ya se regresa para acá, si es que usted es de esta familia, ¿me explico? Porque luego nosotros tenemos ya nuestro ABC de las cosas. Entonces Pedro, dice la Escritura que
mientras él aún hablaba estas palabras, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Cayó, dice ahí el versículo, ¿verdad? 44. Cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y cómo supieron que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos? Porque empezaron a ver lo mismo que había pasado en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Empezaron ellos a hablar en lenguas, como dice el versículo 45, y los fieles de la circuncisión, fíjese que Pedro se había hecho acompañar de 6 personas que eran judíos como él, ¿verdad? De la circuncisión, eran gente que había creído en el Mesías, gente que era creyente en el Mesías, ¿verdad? Pero que pues ellos tenían esa manera de pensar. Le repito, a nosotros nos cuesta trabajo pensar en esas cosas. Es como ya le he puesto los ejemplos de los bautizos. ¿A poco es requisito para que alguien se bautice vestir de blanco? ¿Es requisito que alguien para que se bautice lo haga en una tinita como la que ponemos nosotros acá los domingos cuando hay bautizos? ¿Sí se da cuenta? Que a veces nosotros ponemos ciertas cosas que luego ya van, y lo hacemos en el sentido práctico, y no quiero que me malentienda, ¿me explico? Pero si a lo mejor usted le predica el Evangelio a alguien y está ahí junto a un río como Felipe y el etíope, eunuco, y le dice, creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ay, no, espérate a que dé marzo para los bautizos ahí en Centro Cristiano Vista Hermosa. ¿Sí me estoy explicando? Espérate hasta los bautizos de... ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, sí creo en el Señor. ¿Crees que es tu Salvador? ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Crees que Él resucitó? ¿Crees que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees que Él es el único soberano de tu vida? No, sí creo. Creo que soy un pecador, soy miserable, un pobre, ciego, desventurado, y que lo necesito a Él, y que Él es el único que puede salvarme, y Él es el único que puede transformarme. Yo quiero seguirlo. De aquí hay agua, órale. Ay, es que necesito al pastor. Pastor. Pues, si usted es un verdadero creyente y usted es un discípulo, ¿qué va a hacer? Pues en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo. Señor, ya, o sea, ya tenemos ciertas ideas nosotros, ¿no? De las cosas, como que ya nuestra mente a veces se amolda a formas, a cosas externas. Pero ahí el Señor tuvo que intervenir, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, vamos a apurarnos y a terminar. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿cómo se quedaron? Asombrados, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Ubaldo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se derramase sobre estos circuncisos, sobre estos gentiles, porque ellos en su mente no podían concebir que esto fuera así, porque ya le dije, el A, B, C tenía que ser así. Pero ¿quién te dijo que tiene que ser así? Que tiene que ser en un orden predeterminado a veces las cosas. De unas determinadas formas, de unas determinadas maneras. El día que no podamos cantar porque no hay guitarras, ay, ¿verdad? ¿Cómo que ahora qué hacemos si no hay guitarras, si no hay instrumentos? Es como le hacían los antiguos, pues a puro pulmón, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Ya me voy, no quiero desviarme, porque luego uno se desvía, ¿verdad? Bien gacho. Entonces, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban ¿a quién? Entonces, ¿cómo es posible? El Señor está aquí derramando su Espíritu Santo, el poder que Él dijo que nos iba a dar a nosotros, también se los está dando ¿a quiénes? A estos gentiles, ¿verdad? Porque Dios, ¿qué? No hace acepción de personas, amén. Dios no hace acepción de personas, y Él quiere que todo mundo reciba la plenitud de Él. Entonces respondió Pedro, Pedro al ver esta evidencia, esta intervención divina, dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Bueno, pues si ya Dios se saltó, por decirlo de alguna manera, Dios se saltó del paso al
al paso 3, se brincó Dios el paso 2, porque Cornelio y toda la gente que estaba ahí ya habían tomado el primer paso, ¿no? Sí, ellos ya habían creído, ¿no? Si no, Cornelio no hubiera mandado a traer a Pedro. ¿Sí me explico? Pedro ya había manifestado cierto grado de fe cuando el Señor le dijo, ve y manda a traer a Pedro para que te hable la palabra. ¿Sí me explico? Y dice la Escritura que Cornelio obedeció, porque la fe nos lleva a ¿qué? Entonces, esa fe de Cornelio ya de alguna manera él había manifestado fe en ese Dios todopoderoso, ¿no? Que le había enviado un ángel para decirle que había un hombre que le iba a hablar palabras de vida eterna. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, él ya había dado el primer paso. Y aquí estamos, Pedro, ¿qué tienes que decirnos respecto a ese Dios todopoderoso? Ya vimos el mensaje, estaban atentos y Dios se brincó el paso 2 y los llevó al paso ¿qué? Por decirlo de alguna manera, al paso 3, ¿no? Y los llenó con su Espíritu Santo. Y entonces Pedro, ¿qué dice? Bueno, si Dios ya confirmó, ¿verdad?, que estos que están recibiendo la plenitud del Espíritu Santo están recibiendo esa confirmación de que son bien recibidos por Él, de que son aceptos en el amado, de que están siendo bienvenidos al reino. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué impide? Que sean ¿qué? Bautizados, ¿verdad? El paso 2. Todos importantes estos pasos, ¿no? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como quién? Como nosotros. Importante, ¿verdad? Y entonces, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre. No, hay que ir a Jerusalén, ¿verdad? No, primero tienen que circuncidarse antes de bautizarlos. No, aquí, ya como Dios ya había brincado todo el protocolo de ellos en su mente. ¿Qué hizo Pedro? No, pues vamos a bautizarles, ¿verdad? Entonces le bautizó en el nombre del Señor Jesús. Entonces, y aquí vamos a acabar, entonces les rogaron que se quedase con ellos, ¿qué? O sea, para acabarla de amolar todavía. Porque Pedro, siendo judío, de entrada ya les había dado él posada ahí en Jope, un día, antes de ir con Cornelio. Pero era para acabarla, ¿verdad?, de completar. Dice la Escritura que Cornelio y la familia que estaba ahí, que estaban hambrientos y deseosos de servir. Es que, mira, amado, una característica de cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien viene a los pies de Cristo ya nacido de nuevo, está ávido de Dios, de querer conocer más de Dios, de querer saber más de Dios, de experimentar más de Dios, de volverse más a Dios, de encontrar más de la vida de Dios en Él. Por eso el Señor, la exhortación a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, te invito a que regreses a tu primer amor, a que estés ávido como cuando al principio, que estés deseoso, que estés activo, que estés glorificando mi nombre, que seas celoso de buenas obras como eras al principio y querías glorificar mi nombre y agradarme a mí en todo. Ese es el primer amor. Ya muchos nos hemos enfriado. Entonces ellos le dijeron, quédate con nosotros. Como le decía, para acabarla de completar, Pedro se quedó varios días con estos gentiles. Y bueno, pues se armó la revolución, como vamos a ver después en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 15, y capítulo 16, y Gálatas, y chalala, y chalala, y chalala, y chalala. Muchas partes de las Escrituras, donde empezó a haber todo un choque, toda una revolución, toda una situación, porque ahora, como dice Pablo en Romanos, un pueblo que no era mi pueblo, yo los he venido a adoptar como mi pueblo. Y de ambos pueblos, como dice Efesios, Dios derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno solo, tanto de judíos como de gentiles. Y ahora solamente Dios solamente tiene un pueblo. Ponga atención a esto, después vamos a ampliarlo. Dios solamente tiene un pueblo, o tiene dos pueblos. Solamente hay un pueblo de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Solamente hay un pueblo de Dios.
Y no es precisamente el que usted ya sabe de quién estoy pensando. El que entienda, entienda, y si no entiende, me pregunta, terminando, ¿de qué estoy hablando? Solamente hay un pueblo de Dios, según las Escrituras. Ya si nos metemos en líos, ay, que se nos ayude. Solamente hay un pueblo de Dios. Que de ambos pueblos, dice Efesios capítulo 2, Dios derribó la pared intermedia. Aquí con Cornelio, en esta predicación, Dios estaba derribando la pared intermedia que separaba a ese remanente fiel de aquellos que pues, ni me buscaban, como dice Isaías. Fue encontrado por aquellos que ni siquiera me buscaban. Por eso necesitamos leer más la Biblia, amado. Lea Romanos capítulo 9, 10, 11. Lea todos Romanos. Lea los profetas. Leamos la palabra, hermano. Porque ahí el Señor tiene la verdad. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Y pues deseamos que tú bendigas nuestras vidas y aquí a los presentes y a los que han tenido la oportunidad de escucharnos. Nosotros somos torpes, pero pues tú glorifica tu nombre y glorifica tu palabra y las verdades tuyas que tratamos de expresar aquí de la mejor manera, pues tómalas, Espíritu Santo, y con ellas toca la mente, toca el corazón, habla a las personas, habla a nosotros, Señor, para que de entrada a nosotros, tu pueblo, nos convirtamos en portadores de tus buenas nuevas, Señor. Ya dejemos nuestra pereza, nuestra indiferencia, nuestros pretextos, y nos volvamos, Señor, gente que habla de ti, que testifica de ti. Ayúdanos, Señor. Somos torpes, a algunos, Señor, no se nos da fácil la palabra, pero pues ayúdanos, Señor, con palabras sencillas. No necesitamos ser muy rebuscados. Tú nuevamente, lo esencial del Evangelio es que tú veniste, Señor Jesús, a morir por nuestros pecados, que resucitaste al tercer día por el poder del Dios Todopoderoso y que vienes a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esa es la palabra de fe que predicamos, Señor. ¿Cómo van a oír, cómo van la gente a creer como dice tu palabra? ¿Cómo va a ir la gente a creer si no escuchan? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien haya sido enviado? Pero tú nos has enviado ya. Ahí lo dices en Hechos 1:8. Me seréis testigos en todos lados. Y así que ahora nos toca a nosotros obedecer. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia. Y ayúdanos a ser fieles embajadores tuyos. Somos tus ojos, somos tu boca, somos tus oídos, somos tus manos, somos tus pies. Y tú estás clamando a aquellas almas que están oprimidas por el diablo, Señor, atormentadas por el enemigo. Tú estás clamando para que sean libres, pero lo quieres hacer, lo quieres proclamar a través de nosotros, tus hijos, los que hemos creído verdaderamente. Por eso, Señor, aun si hay alguien que aquí no ha dado frutos dignos de arrepentimiento, pues es el tiempo aceptable. Si alguien estamos viviendo un evangelio diluido, un evangelio opacado, un evangelio, Señor, que no es el evangelio que vemos en tu palabra, perdónanos y queremos volvernos a ti, queremos arrepentirnos y hacer tu voluntad. Ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén.